Cuando muere el hombre, ¿podrá acaso volver a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré hasta que llegue la hora de mi relevo. Esa pregunta, hecha por el patriarca Job siglos atrás, se han hecho a sí mismas a través del tiempo personas de toda sociedad, y no han sido pocas las respuestas que se han dado. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar la creencia en la inmortalidad del alma en las religiones y en la Biblia. Número 2. Creencia en un alma individual inmortal. En el hinduismo, las almas son conocidas como Atman. Las acciones del alma mientras está en un cuerpo tienen efectos en la próxima vida de esa alma. Cuando mueres, tu alma se mueve hacia otro cuerpo nuevo. Esto se llama transmigración. El tipo de cuerpo que el alma habita a continuación está determinado por el karma. Número 3. Creencia en el karma. I want to speak with you about reincarnation, but that's an issue that people minds a lot. Buddhism believes in reincarnation, no? And we can have many lives. How is that, Your Holiness? We can be an animal in the next life. Oh yes, from the Buddhist viewpoint, or Buddhist or Buddhist the point. ancient Indian different school of thought. Yeah. They believe life after life, Yeah. or continuation of life. Buddhism also belong that category of the spirituality, or believe, have the view, the continuation of mind there. So on that basis, life after life, continuation of life, like that. So, and then what kind of life, next life, Yeah. not certain, due to present our sort of attitude. If today's attitude is positive, Yeah. and helping other, Yeah. at least restrain harming other, then your next life more or less guarantee on good life, like human being, Yeah. or even human being, very happy family, like that. If you harm other, cheat other, bully other, then next destination, most probably like animal. Bien. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál queda en el sepulcro? ¿Cuál parte del alma? ¿Cuál parte baja y sube a los cielos? ¿Cuál parte queda en los cielos? Las almas son como los gajos de la cebolla, las capas de la cebolla, que están una montada sobre la otra, así es el alma. Son espirituales, partes espirituales, pero una montada dentro de la otra es un alma compuesta de varios fragmentos espirituales. Hay tres, y hay dos que son más espirituales aún, que son prácticamente imperceptibles. Las tres básicas son las que se denominan así: alma básica, alma común suprema y espíritu, así se lo traduce. En hebreo es Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es el alma básica que es el que está más apegado a lo terrenal. Alma básica, Nefesh. Lo que se traduce como espíritu, se traduce en el español, no digo que sea la traducción más correcta, así lo traducen, es el Ruach. El Ruach es el intermedio, el que sube y baja. Cuando la persona fallece, sube a los cielos y baja, como estos sabios que han visto espíritu, lo que se denomina. Y hay otra parte del alma que es Neshama, que es la parte más selecta, que queda en los cielos. Cuando la persona fallece, ella permanece en los cielos. O sea, la que queda aquí en el sepulcro es el tipo de alma que se denomina Nefesh, el que baja y sube y se lo puede encontrar en algún otro lugar, incluso fuera de donde está el sepulcro. Ese es el Ruach, el espíritu. Y el que queda en los cielos es Neshama. Eso es mientras el cuerpo falleció. Cuando el cuerpo
Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la pregunta de hoy es ¿qué sucede después de la muerte? Y esta respuesta que vamos a dar en este breve lapso de tiempo, tenemos que iniciarla definiendo un poco la muerte que es. La muerte, desde el punto de vista coránico, es un traspaso, es una, digamos, toman el alma a los ángeles o el ángel de la muerte del creyente del cuerpo y el alma o el espíritu vive más allá del cuerpo. El cuerpo es el que muere en realidad, el que se desintegra, pero no el alma. Es decir, que hay una continuidad de vida en lo que se llama la vida del Barzaj, o la vida intermedia, se la llama así. Barzaj es algo intermedio, porque es intermedia entre este mundo material, donde estamos ahora nosotros vivos, y la otra vida, o la que comienza con la resurrección, o el día del juicio, y el consecuente, digamos, destino paradisíaco o de purificación, ahora momentánea o eterna, que tiene que ver con el infierno. Eterna inclusive. Para los griegos había distinción entre el alma y el espíritu. El espíritu le llamaban neuma y el alma le llamaban soma. Neuma y soma para ellos era diferente. Sin embargo, en la teología de la Iglesia Católica, ambos pues son la misma cosa, no hay dualidad entre el uno y el otro. El catecismo de la Iglesia Católica habla de que el espíritu es el que está orientado hacia la vida eterna, el espíritu del ser humano es el que está orientado hacia la vida eterna, y el alma es eso creado por Dios, lo que nos anima, el ánima, el alma, para gozar eternamente de su presencia y de su gloria, si somos capaces con su gracia y poder de hacer su santa voluntad. Entonces, de acuerdo a la teología de la Iglesia, no hay necesidad de hacer diferencia entre el alma y el espíritu, porque al fin y al cabo son la misma cosa. Y estar conscientes de que el alma es inmortal, el alma no muere, el alma es para siempre, es el hálito de vida que Dios nos ha dado en el momento de nuestra concepción, que nos ha hecho semejantes a Él, para, unidos a Él un día, gozar a plenitud de su presencia en ese lugar donde ya no habrá llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el... Ok. Enciende el micrófono, acuérdate el micrófono. Ok. Ya está. Okay. Dame las preguntas ahora. La primera pregunta que tengo para usted, pastor, es, ¿usted cree que el alma es inmortal, que no muere? ¿Quiere que le dé la segunda también o solamente una? Sí, dame las dos. Ok, la segunda pregunta. Cuando muere una persona y hace la separación entre el cuerpo y el espíritu, el alma, ¿a dónde va? ¿En dónde está? ¿Dónde queda? Esa es la segunda pregunta, pastor. Ok. Bueno, voy a responder entonces. La primera pregunta es, ¿crees que el alma es inmortal? Sí, 100% creo que es inmortal y que cuando muere el cuerpo, el alma no muere de ninguna manera. Entonces, la segunda pregunta es, después de la separación del cuerpo y del alma, ¿el alma a dónde va? Bueno, eso depende de el destino. Los griegos de la antigüedad afirmaban que las almas de los muertos seguían viviendo en otro lugar. Se las transportaba en una barca a través del río Estigia a una inmensa región subterránea conocida como el reino o mundo subterráneo. Allí había jueces que sentenciaban a las almas al tormento en una prisión de murallas muy altas o las enviaban a la felicidad en los campos elíseos. Otros pueblos antiguos creían que las almas se convertían en estrellas o cometas. Otros decían que las almas eran luminosas y la luna las atraía así. Cada mes, cuando llegaba la luna llena, eran transferidas al sol. En la actualidad, todavía abundan las teorías acerca de una vida después de la muerte.
Los hindúes y los budistas creen en la reencarnación. Los musulmanes enseñan que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo y tras el juicio final va al paraíso o al infierno. A la mayoría de los protestantes se les enseña que las almas sobreviven a la muerte para disfrutar de felicidad en el cielo o sufrir tormento en las llamas del infierno. El catolicismo añade el limbo y el purgatorio a ese cuadro. En algunos países, las creencias sobre las supuestas almas de los muertos son una mezcla extraña de las tradiciones locales y el cristianismo nominal. Por ejemplo, muchos católicos y protestantes de África Occidental acostumbran cubrir los espejos cuando alguien muere para que nadie mire en el espejo y vea el espíritu del difunto. 40 días después de la muerte de un ser querido, los parientes y amigos celebran festivamente la ascensión del alma al cielo. Después, por lo general, en la Navidad o en el día de Año Nuevo, los parientes van al cementerio y vierten alguna bebida alcohólica sobre la tumba. Hasta hablan con el difunto, le piden favores y le dan noticias sobre la familia. Es obvio que las religiones del mundo casi no concuerdan entre sí en cuanto a lo que realmente sucede después de la muerte. Con todo, en general, concuerdan en un concepto fundamental: la inmortalidad del alma humana. La mayoría de las enseñanzas en cuanto a la vida después de la muerte son sencillamente variaciones de este tema básico. No obstante, persisten algunas preguntas. ¿De dónde vino el concepto de que el alma es inmortal? ¿Lo enseña la Biblia? ¿Por qué lo enseñan hasta religiones que no son cristianas? Casi todas las religiones enseñan que el hombre tiene un alma inmortal. La Nueva Enciclopedia Católica dice que el alma es creada por Dios y puesta en el cuerpo al momento de la concepción. También dice que la doctrina del alma inmortal es una de las piedras angulares de las iglesias de la cristiandad. La Nueva Enciclopedia Británica menciona de igual manera que los musulmanes sostienen que el alma empieza a existir al mismo tiempo que el cuerpo, después tiene su propia vida y su unión con el cuerpo es una condición temporal. Esas religiones creen que el alma abandona el cuerpo al momento de la muerte y sigue viviendo eternamente, y su destino es la dicha celestial o una estancia temporal en el purgatorio o el tormento eterno en un infierno de fuego. La muerte se considera la puerta a la vida eterna en la región de los espíritus. Como lo expresó cierto escritor en el libro Creemos en la inmortalidad: para mí, la muerte es una magnífica y espléndida aventura. Para mí, la muerte es recibir un ascenso divino. Los hindúes, budistas y otros creen en la transmigración de las almas. Esto abarca la creencia de que al momento de la muerte el alma reencarna o renace como otro ser humano u otra criatura viviente. Si la persona hubiera sido buena, su alma, según se dice, volvería a nacer como una persona de condición o posición superior. Pero si hubiera sido mala, volvería a nacer como una persona de condición inferior o hasta como un animal. Pero, ¿qué hay si los seres humanos no tienen un alma inmortal? ¿Qué hay si la muerte no es un ascenso divino, ni la puerta directa a la vida eterna como espíritu, ni a la reencarnación para todo el que muere? Entonces, el creer en el alma inmortal conduciría a uno en la dirección incorrecta. El libro Enseñanzas Católicas Oficiales dice que la Iglesia insiste en creer en un alma inmortal porque no creer en ella privaría de sentido o comprensión sus oraciones, sus ritos fúnebres y los actos religiosos que se ofrecen en favor de los muertos. Es importante saber la verdad sobre esta cuestión. Jesús dijo: los que adoran a Dios tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La verdad sobre el alma humana se halla en la Biblia. Las Escrituras contienen la revelación divina de los propósitos de Dios, así que podemos estar seguros de que nos dicen la verdad. Jesús de hecho se expresó así en oración a Dios: tu palabra es la verdad. El libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7 nos dice: Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. El relato no dice que Dios puso en el hombre un alma inmortal. Dice que cuando el poder de Dios impartió energía al cuerpo de Adán, éste vino a ser alma viviente. Así que el hombre es un alma, no tiene un alma. Dios creó a Adán para que viviera en la tierra, no en el cielo.
La tierra no iba a ser una simple zona de pruebas para ver si Adán satisfacía los requisitos para ir al cielo. Dios formó la tierra para ser habitada y Adán fue su primer habitante humano. Después, cuando Dios creó a Eva para que fuera la esposa de Adán, el propósito de Dios para ellos era que poblaran la tierra e hicieran de ella un paraíso como hogar eterno de la humanidad. La Biblia no dice en ningún lugar que parte de Adán fuera inmortal. Al contrario, su existencia dependía de que obedeciera la ley de Dios. Si quebrantaba aquella ley, ¿qué le pasaría? ¿Recibiría vida eterna en la región de los espíritus? No. En vez de eso, positivamente moriría. Regresaría al lugar de donde había venido. Polvo eres y a polvo volverás. Adán no existía antes de ser creado y dejaría de existir después de morir. De modo que solo podía escoger una de dos cosas. Primero, obedecer y vivir, o segundo, desobedecer y morir. Si Adán no hubiera pecado, habría vivido en la tierra para siempre, nunca habría ido al cielo. Adán desobedeció y murió. La muerte fue su castigo. No era una puerta a una espléndida aventura, sino una puerta a la inexistencia. Por lo tanto, la muerte no es un amigo, más bien, como lo llama la Biblia, es un enemigo. Si Adán hubiera tenido un alma inmortal que hubiera de ir al cielo si él fuera obediente, entonces la muerte habría sido una bendición. Pero no era así, era una maldición. Y junto con el pecado de Adán, la maldición de la muerte se extendió a todos los humanos porque todos son prole de él. Además, si Adán hubiera sido creado con un alma inmortal que hubiera de ser atormentada para siempre en un infierno de fuego si él pecaba, ¿por qué no se le advirtió? ¿Por qué se le dijo únicamente que moriría y volvería al polvo? Qué injusto habría sido condenar a Adán a tortura eterna por su desobediencia, pero no advertirle que esto podría sucederle. No había que dar advertencia a Adán acerca de un infierno de fuego para las almas inmortales de los malvados. Tal infierno no existía, ni existían las almas inmortales. No existe tormento eterno en el polvo del suelo. En el Antiguo Testamento, la palabra española alma es traducción de la palabra hebrea nefesh, que aparece más de 750 veces. Su equivalente en el Nuevo Testamento es psikhe, que aparece más de 100 veces. Algunas versiones de la Biblia vierten esas palabras consecuentemente alma. Otras versiones emplean una variedad de palabras. Algunas de las maneras como diferentes versiones de la Biblia en español traducen nefesh son alguno, alma, animal, bestia, cadáver, corazón, cosa, hombre, interior, mí, persona, seno, ser, suspiro, vida, yo, y traducen psique así: alma, apetito, corazón, persona, ser, vida, etc. En la Biblia se llama nefesh, almas, también a las criaturas marinas. Según Levítico 11:10, la Biblia Septuaginta en español de la versión de Juneman dice: «Y todo cuanto no tiene aletas y escamas, en los mares y en los ríos, de todo reptil de las aguas y de toda alma viva en el agua, abominación es». La palabra puede referirse también a animales terrestres. Produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje. Centenares de veces nefesh significa personas. Dice Éxodo 1:5, todas las almas que procedieron de la parte superior del muslo de Jacob llegaron a ser 70 almas. Un ejemplo del uso de psique de ese modo es el de primera carta de Pedro 3:20. Se habla ahí del arca de Noé, en la cual unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. En la Biblia se usa la palabra alma de muchas otras maneras. Génesis 9:5 dice: «Su sangre de sus almas la reclamaré». Aquí se señala que el alma tiene sangre. Éxodo 12:16 dice: «Solo lo que cada alma necesite comer, solo eso puede hacerse para ustedes». En este caso, se indica que el alma
come. Deuteronomio 24:7 habla de un hombre que secuestre a un alma de sus hermanos. Obviamente, no se secuestraba a un alma inmortal. Salmo 119:28 dice: «Mi alma se ha desvelado de desconsuelo». Así que el alma hasta puede perder el sueño. La Biblia muestra también que el alma es mortal, muere. Levítico 7:20 dice: «Esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. No podrá venir hacia ninguna alma muerta». Nuestras almas han de morir. Cualquier alma que no escuche a ese profeta será completamente destruida. Toda alma viviente murió. Está claro que el uso de nefesh y psique en la Biblia muestra que el alma es la persona, o en el caso de los animales, la criatura. También es sinónimo de vida. No es una parte inmortal de un individuo. En realidad, nefesh hasta se emplea al hablar de Dios mismo. Salmo 11:5 dice: «Su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia». Muchos eruditos concuerdan en que la Biblia no habla acerca de un alma inmortal. La Enciclopedia Judía Concisa declara: «La Biblia no presenta doctrina alguna de la inmortalidad del alma, ni surge esta de manera clara en la literatura rabínica antigua». La Enciclopedia Judía dice: «La creencia de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo es un asunto de teorizar filosófico o teológico, más bien que de simple fe, y por ende no se enseña expresamente en ninguna parte de la Santa Escritura». El Diccionario Bíblico del Intérprete comenta: «La nefesh no continúa existiendo como cosa que no dependa del cuerpo, sino que muere con él. Ningún texto bíblico autoriza la declaración de que el alma se separa del cuerpo al momento de la muerte». Además, el Diccionario Expositivo de Palabras Bíblicas dice: «Como se ve, en el Antiguo Testamento alma no indica ninguna parte inmaterial de los seres humanos que continúe después de la muerte. Nefesh significa esencialmente vida, como la experimentan de manera singular las personas. El significado básico de psique queda establecido por la palabra que le corresponde en el Antiguo Testamento, más bien que por su significado en la cultura griega». Y el diccionario bíblico Eerdmans declara que en la Biblia la palabra alma no designa una parte del ser humano, sino a la persona entera. En este sentido, los seres humanos no tienen almas, son almas. Hasta la Nueva Enciclopedia Católica reconoce: «Las palabras bíblicas para alma significan comúnmente la persona completa». Añade: «No hay dicotomía de cuerpo y alma en el Antiguo Testamento. El término nefesh, aunque traducido mediante nuestra palabra alma, nunca significa alma a diferencia del cuerpo o de la persona en particular. El término psique es la palabra del Nuevo Testamento que corresponde a nefesh. La idea de que el alma sobreviva después de la muerte no se percibe fácilmente de la Biblia». Y el francés Georges Houzeau, profesor católico de Sagrada Escritura, escribe en su libro La Palabra de Dios: «El concepto del alma, con el significado de una realidad puramente espiritual, inmaterial, separada del cuerpo, no existe en la Biblia». Por eso, la Enciclopedia Americana comenta: «El concepto del hombre en el Antiguo Testamento es el de una unidad, no una unión de alma y cuerpo. Aunque la palabra hebrea nefesh se traduce frecuentemente alma, sería inexacto leer en ella un significado griego. Nefesh nunca se concibe como algo que obre por separado del cuerpo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega psique se traduce a menudo alma, pero de nuevo no debe haber presteza en entender que tenga el significado que la palabra tenía para los filósofos griegos. La Biblia no da una descripción clara de cómo sobrevive una persona después de la muerte». Y añade: «Los teólogos han tenido que recurrir a las consideraciones de los filósofos en busca de un medio adecuado de describir la supervivencia del individuo después de la muerte». Entonces, si no podemos derivar de la Biblia el concepto de la inmortalidad del alma, o sinónimos a inmortalidad, como imperecedero, incorruptible, invisible, entonces,
¿De dónde puede surgir esta idea de la inmortalidad del alma humana? Eso lo veremos en el próximo vídeo.